Bueno, buenas tardes a todos. Les habla Darío Cardachi, secretario académico de la Facultad de Tecnología Informática de la UAI. En esta serie de webinars que estamos realizando, hoy tenemos el honor y el orgullo de recibir a Freddy Vivas. Creo que muchos lo conocen. Para nosotros es un orgullo que nos acompañe. Es egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos de la UAI y ha recorrido a su corta edad un trayecto profesional sumamente interesante. Actualmente es CEO de Rocking Data, que es una compañía especializada en todo lo que es ciencia de datos, inteligencia artificial y Big Data. Ha perfeccionado sus estudios en el Singularity University, que es un conglomerado educativo de la NASA y Google, y también coordina el programa de Big Data en la Universidad de San Andrés. Y bueno, ya es un amigo de la casa, la verdad que lo apreciamos muchísimo y le agradecemos que nos haya dispensado este tiempo para instruirnos hoy sobre todo este mundo maravilloso de los datos. En el webinar también van a participar Nicolás Meyer, que es alumno avanzado de la carrera de Ingeniería en Sistemas, experto en datos, quien sobre el final de la charla de Freddy va a interactuar con él a través de algunas preguntas, a las cuales vamos a sumar todas las que el público presente quiera realizar. Y finalmente el doctor Jorge Scali, quien ha trabajado mucho con Freddy en actividades que tienen que ver con emprendedorismo y bueno, más allá de toda su expertise en datos, creo que a Freddy lo podemos definir como un emprendedor nato, creo que es una característica absolutamente distintiva en él y nos gustaría poder hacerle algunas preguntas que creo que nos van a instruir y a iluminar sobre toda esta experiencia de poder emprender una actividad a partir del conocimiento. Así que bueno, deseo hacer esta breve introducción nada más y te doy espacio, Freddy, para que comiences con tu charla. Bueno, muchas gracias, Darío. Gracias por tus palabras y la verdad que para mí también es un orgullo estar acá compartiendo siempre con la universidad, que es mi casa, ¿no? Y lo siento así, todos me lo hacen sentir así. Así que siempre estaba bueno estar en contacto, charlar, saber qué están haciendo. Tengo muchos amigos que estudiaron en la universidad y que siguen a otros haciendo otras carreras, familia, tengo estudiando a mis sobrinos, o sea que la verdad que tengo un vínculo muy fuerte con la universidad. Y como decía Darío, mi idea es contarles algunas cosas en relación a mi experiencia emprendiendo en tecnología. Emprender en tecnología es como algo que mucha gente se le está pasando por la cabeza más últimamente. Tiene sus bemoles, así que les quiero contar un poco cómo llegué a hacer Rocking Data, esta empresa en la que estoy trabajando y que fundé hace 3 años. Y conocer un poco el recorrido también, ¿no? Porque creo que puede ser entretenido saber cómo llegamos a este mundo rodeado, atravesado por los datos. Así que arrancamos. Bueno, lo primero es identificar de alguna forma en qué estadio estamos, ¿no? Fíjense esta foto que estamos viendo acá, es como una buena metáfora, me parece, de esta velocidad con la que las tecnologías avanzan, ¿no? Fíjense ese pájaro ahí y un pequeño mamífero encima tratando de seguir ese tren de velocidad que lleva, ¿no? Las tecnologías exponenciales son las tecnologías que crecen exponencialmente, digamos, ¿no? Muchos de ustedes seguramente saben que es ser exponencial, pero básicamente es ir mucho más rápido que lo lineal. Y nosotros estamos ahí, cuando digo nosotros me refiero a empresas, me refiero a universidades, me refiero a instituciones de gobierno, de salud, que están tratando de ver cómo llegan a esa velocidad, ¿no? Cómo aceleran. Y un poco contando la historia esta que venía contando Darío, esta especialización que yo pude hacer dentro de NASA, esto es dentro de Mountain View, que es conocido como Silicon Valley, ¿no? En California. Es una universidad que mezcla como 2 mundos, el mundo de la tecnología, el espacio y la innovación, con el mundo del emprendedurismo, del impacto social, de cómo hacemos para generar organizaciones que ellos catalogan como exponenciales, organizaciones que crecen muy rápido, digamos, ¿no? Que no necesitas mucha gente, es como una nueva forma de ver el mundo y las organizaciones. Yo estoy por acá, ahí en esa flechita rosa, éramos 90 personas de 50 países distintos. Ahí en esa foto veo gente que hoy es amiga mía,
gente que es de la medicina, de la educación, de las tecnologías puramente como yo que hice ingeniería, pero había de diferentes mundos, de diferentes países con problemas distintos, ¿no? Gente con problemas de transporte en sus países, con problemas de agua en sus países, con problemas de acceso a internet, o sea, millones de problemas distintos, y cada uno con su foco de su conocimiento original, lo llevaban a la universidad. Estuvimos 3 meses trabajando y estudiando juntos. Yo me imaginaba siempre algo como esto, la Singularity, la universidad del futuro, la universidad que te conecta con lo que va a pasar. Un poco hay algo de eso, porque justamente, fíjense, uno de estos personajes, Ray Kurzweil, es un futurista. Él es como un inventor, ¿no? El tipo, por ejemplo, generó el OCR, generó los primeros sintetizadores de la historia, o sea, instrumentos teclados, ¿no? Con eso revolucionó la música. Él está como obsesionado con la conexión entre las personas y la inteligencia artificial, ¿no? Escribió varios libros, les recomiendo mucho que lo lean. Es asesor en películas de ciencia ficción, es el head, o sea, el líder de inteligencia artificial de Google, es un tipo tecnólogo y visionario, ¿no? Y el otro fundador de la universidad es Peter Diamandis, esa persona que está ahí, fíjense, con Elon Musk, o sea que estuve a una persona, Elon Musk, es como lo mejor que me pudo haber pasado. Estos dos tipos tienen como dos mundos distintos, el de emprender y el de la tecnología, ¿no? Y eso me pareció interesante porque es una de las cosas que me traje, esta cuestión de emprender no es solamente saber de tecnología, emprender es saber de tecnología, saber de negocios, saber de marketing, saber de comercialización, saber de entender al usuario, saber de un montón de cuestiones que trascienden la tecnología y que si vos emprendés solamente con foco en tecnología, seguramente hay cosas que te van a faltar. Esto es el día anterior, antes de llegar a la NASA, estaba en un hotel enfrente y van a ver muchas fotos de astronautas y esas cuestiones. Esta es una de la habitación que yo estaba, habitación típica de los 60, donde dormían astronautas, el Space Portal, muchas cuestiones. Esto es una foto vieja, pero se guardaban los Zeppelin en ese lugar que está ahí. Esto es un McDonald's abandonado, ¿no? La época de los 60 en Estados Unidos fue un auge del espacio tremendo y ahora quedó como mucho más atrás. Bueno, todos vieron lo que pasó hace poco, ¿no? Esto es uno de los laboratorios de impresión 3D, realidad virtual, todas esas tecnologías. Acá estábamos probando un simulador del rover, del auto este que va a Marte. Y la robótica también en el medio de todo eso. O sea, estas son algunas fotos que muestran muchas de las cosas que fui viviendo ahí adentro, y muchas cosas experimentales. Esto era un laboratorio de robótica. Fíjense, acá estábamos haciendo yo tenía como una vincha controlando los movimientos de estas robots araña, y estos robots estaban hechos con un par de dólares, estaban desarrollados en Python, un lenguaje muy usado, ¿no? Y había una persona ahí codificando y modificando cosas como en beta constante, ¿no? Como todo el tiempo, no llegando a un objeto terminado como este robot que está a la derecha, sino como una cuestión de estoy aprendiendo, estoy probando y haciendo y aprendiendo, ¿no? Como esa era la visión, ¿no? Es lo que mucha gente hoy en las universidades y instituciones, en empresas también, se dice como aprender mientras hago, ¿no? Learning by doing. Es como, esa es la forma de ver lo que tienen ellos. Y también hablando de forma de ver, para nosotros, como cuando hablamos de robots, y yo hablo, mucha gente se lo imagina así, y en realidad para Singularity es más bien como eso. Eso que está ahí en el medio, este humanoide, que es como una especie de robot, este muchacho que está acá lo desarrolló, yo lo vi haciéndolo con sus propias manos, es un chico japonés que hace poco consiguió un montón de inversión. El objetivo de él es, claro, es un problema que él ve en su país, de que cuando hay un terremoto, hay una cuestión así, una catástrofe natural, tienen que ir personas a levantar piedras. Y mientras salvan gente, se muere gente también, ¿no? Tratando de hacer ese trabajo. Entonces él tomó robots tradicionales y a través de realidad virtual se conectaba con un casco, con unos guantes y lo manejaba remotamente. No es una locura la invención de él, pero lo que sí consiguió hacer es como una especie de hack tecnológico. O sea, tomó una tecnología que ya existía, encontró un problema bien definido para el cual hay mucha gente dispuesta a pagar por una solución y unió ese conocimiento tecnológico con el problema y creó la solución. Y eso es una forma de ver el mundo que hoy se está usando en los negocios para cualquier cosa que hablemos, ¿no? Es un poco dejar esta visión, hablando de los robots y de la tecnología, dejar esta visión Terminator y empezar a ver esta visión un poco más
más Jarvis de Tony Stark, de Iron Man, de esta cuestión de la tecnología como complemento, ¿no? Cuando ustedes ven Tony Stark, Iron Man está volando y ve un objeto y le dice, ese objeto va a tal velocidad, pesa tanto, tenés cuidado que te puede chocar. Después él toma la decisión, si se esquiva o lo choca o hace lo que sea, pero la tecnología lo ayudó a entender con datos, a entender con una lógica más rigurosa eso que estaba viviendo, ¿no? Y él tomó la decisión de apoyarse o no en la tecnología, ¿no? Esa es la visión que me parece que hay que empezar a mirar, ¿no? La tecnología aumentador, como un aumentador de la capacidad de las personas, ¿no? No ya como computadora o máquina, sino computadora más máquina, ¿no? Ese combo, por supuesto, es muy rico. Después de que estudié 2 meses y pico, creé un proyecto en la universidad que fue seleccionado también, entonces me becaron para incubar el proyecto dentro de la incubadora que tiene Singularity. Estuve un tiempo entonces viviendo en Silicon Valley y acá tomé esta foto en un lugar que fui como una típica casa de garage de Mountain View. Fíjense la estampita de Steve Jobs ahí de fondo, ¿no? Todos los esquemas de trabajo de la gente que trabajaba, había como 10 startups creándose ahí. Y Silicon Valley tiene como mucho glamour, ¿no? Hay una serie que está buenísima, si pueden, mírenla. Eh, pero creo que no es solamente un tema económico, digamos, de que les va bien porque tienen plata, sino que también tienen un tema de mindset, ¿no? De forma de ver las cosas y de forma de pensar. Pero esto no siempre fue así. Porque fíjense, por ejemplo, esto, en 1943, el presidente IBM decía, pienso que hay un mercado para 5 computadoras en el mundo. Se imaginaba ese mercado. O sea, 5 computadoras, parecería una locura con todas las computadoras que hoy existen, ¿no? Pero si pensamos que una computadora era esto, tenía un poco de sentido de que viera así el mundo. Y fíjense esta foto, 1953, están trasladando información ahí, están trasladando 5 megabytes. Eso que es un tremendo camión, está llevando solamente esa información, y eso es 1953. ¿Cómo puede ser entonces, que eso no es hace 1000 años, cómo puede ser que de esa época, de ese momento, pasemos a través de todo este cambio tecnológico que fuimos viendo, la computación personal, cómo puede ser que empecemos a ver cada vez dispositivos más pequeños, 20 años metidos en un bolsillo? Fíjense lo que está a la izquierda. Todos esos dispositivos están metidos en un teléfono, ¿no? Esto es clásico, todo el mundo lo sabe, pero verlo así en una foto me parece muy potente, ¿no? ¿Y cómo pasamos de todo ese mundo de datos tan primitivo, ¿no? A este mundo en el que en el 2020, en un minuto, pasa todo esto? Fíjense, 700.000, casi 800.000 horas de Netflix miradas por minuto, ¿no? Y todo esto es antes del coronavirus, o sea que esto explotó muchísimo. Fíjense, 4 millones de búsquedas en Google, o sea, cada vez que alguien busca algo en Google, va a un montón de servidores, busca esa data, la reúne y te dicen 0,0 nanosegundos, encontré 8 millones de fotos de gatitos. Entonces, eso lo hace en segundos. ¿Cómo generó esa potencia tecnológica para poder resolver este problema de acceso a los datos tan rápido, ¿no? A todo este fenómeno es el que se le denomina Big Data. Y ahí nos metemos ya en los 3 conceptos que me gustaría dejarles hoy. Uno es este. Big Data es como el concepto más usado respecto a los datos, ¿no? Como que mucha gente cree que ahora recién empezamos a hablar de datos o que antes no había datos, ¿no? Y en realidad Big Data es un concepto muy novedoso, pero siempre se trabajó con datos, ¿no? Siempre se trabajó con información desde tiempos de que no existía la computadora, digamos, ¿no? Pero en los 80, por ejemplo, se empezó a explotar mucho dato a nivel supermercados, por ejemplo, ¿no? Que se usaban las técnicas de empezar a mirar los tickets y decían, bueno, compró papas fritas, compró Coca-Cola. Entonces quizás la gente que suele comprar papas fritas compra Coca-Cola. ¿Por qué no ponemos en una góndola esos 2 productos juntos, no? Se empezaron a tomar decisiones analíticas encontrando lo que se llama un insight, ¿no? Es como un conocimiento nuevo, algo que aparece mirando los datos con cierta profundidad. A eso se le llamó, en los 80 por ahí se le llamaba data mining o minería de datos, y a esta cuestión de mostrar información en tableros o compartirla con otra gente se le llamó BI o Business Intelligence, ¿no? Eso es como que viene existiendo hace muchos años. Pero el Big Data trajo conceptos nuevos, realmente los trajo. Trajo este esquema que está acá, representa bastante simple, pero muy claro de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de grandes volúmenes de datos, transmitiéndose a grandes velocidades de variado tipo, ¿no? ¿Por qué variado? Porque pueden ser imágenes, pueden ser textos, pueden ser audios, pueden ser videos, ¿no?
Cuando uno pasa por una cámara, esa cámara registra y chequea si yo tengo un casco o no lo tiene, y genera un aviso a un sistema y lo hace en segundos. O cuando yo voy a un supermercado y paso la tarjeta y chequea si esa tarjeta fue robada, lo hace en segundos también. O sea, tiene que haber gran cantidad de datos procesados rápidos, eh, y eso en tiempo real muchas veces, ¿no? Entonces, los desafíos tecnológicos que aparecieron para dominar este volumen de datos fueron increíbles, ¿no? Google de alguna manera fue como el precursor de todo esto, generó muchas tecnologías que después se usaron en otras cosas. Hay, por ejemplo, una plataforma que se llama Hadoop, que las grandes empresas como las empresas de telecomunicaciones, las empresas de empezaron a tomar como referencia y empezaron a implementar esas tecnologías para poder gestionar grandes volúmenes de datos, ¿no? Y eso tiene como otros factores, otras dos B más, que es la veracidad, o sea, qué tan veraces son esos datos, o sea, ¿tienen sentido? ¿Hay data que está corrupta? ¿La calidad es buena? Y eso está relacionado a cuánto valor nos da. Y si hablamos de la proyección, imagínense para 2025, se proyectaban 163 zettabytes, que es el equivalente a el catálogo de Netflix 500 millones de veces. 500 millones de veces el catálogo de Netflix. 163 zettabytes. Es una locura. Es un montón, pero así todo eso está mal hoy, porque hoy, ¿qué pasó? Pasó el coronavirus. Entonces se dispararon todas esas proyecciones, ya no sirven más, no hay proyecciones buenas. Se disparó casi a un 300% el home office. Las herramientas de comunicaciones tipo Zoom o otras herramientas aumentaron en un 500% promedio. O sea, la cantidad de datos que se esperaba no pasó, va a pasar muchísimo más que eso. Y también en relación a eso es los nuevos usos de la data. La data en todas las circunstancias de la vida, no solamente para marketing o no solamente para convencer un votante, ¿no? Para venderte algo o convencerte de algo, sino también relacionado a la vida crítica, que se dice autos autónomos, como un extremo muy loco, un auto que se maneje solo, pero también estar en una clínica para que solamente estés conectado, te estés monitoreando, pudiendo estar en tu casa monitoreado, eso va a pasar en los próximos años. Y todo esto que estamos viviendo ahora lo va a acelerar. Hay organizaciones en Europa, por ejemplo, que ya están gestionando las combinaciones de subte en base a los movimientos. Piensen que el 80 y pico por ciento de gente, hasta hace 2 años en una encuesta, el 85% de la gente usaba celulares en el subte, tenían un celular en el bolsillo. Por lo tanto, esa movilidad, esa data de movilidad puede servir de input o de primera fuente de datos para hacer un montón de recomendaciones e indicaciones. Por ejemplo, si hay mucha gente porque pasó algo, un corte de ruta, aumentar la frecuencia o disminuirla si necesitas poner subtes en otro lado. Esas cuestiones de decisiones en tiempo real se pueden hacer. Y como para meternos un poco más en esto de la explotación de los datos, ya vamos viendo el primer concepto, que es el de Big Data, que es un concepto técnico, pero es súper importante, ¿no? Tenemos la data, la Big Data, pero no siempre es Big Data, también puede ser Small Data, data que pueden ser encuestas, que pueden ser archivos de Excel, que también sirve. Lo interesante es, sobre esa data, Big o Small, ¿qué podemos hacer arriba? Y ahí es donde aparecen los profesionales de la ciencia de datos, ¿no? Los profesionales de análisis de datos y de ciencia de datos. Fíjense, esta revista Harvard, una de las más prestigiosas del mundo, dice que la ciencia de datos es la profesión más sexy del siglo XXI. ¿Por qué lo dicen? Porque es una de las profesiones con más proyección de búsquedas en el mundo, o sea, un 80 y pico por ciento de las empresas del mundo dice que van a contratar empleados de ciencia de datos. Y también porque es una profesión nueva, que se está armando, digamos. Si bien hay un montón de cosas para decir, todavía hay un montón de cosas para definir. Eso lo vuelve absolutamente tentador. Por eso nosotros arrancamos Rocking Data, que es como la empresa de ciencia de datos más sexy de la Argentina, aparentemente. Acá estamos nosotros los 3 socios y estamos trabajando hace 3 años y medio más o menos haciendo Machine Learning y ciencia de datos para empresas. Y cuando decimos lo importante es los datos, no siempre estamos hablando de Big Data, aunque la Big Data de alguna manera vino a potenciar otras tendencias, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hace 60 años que existe, no es nueva, pero solo tiene sentido hoy cuando hay muchos datos, donde hay Big Data, que le permite darles muchos casos
a la inteligencia artificial, darle mucho conocimiento, darle de comer para que entienda el mundo que lo rodea o el mundo que tiene que resolver la inteligencia artificial y pueda tomar decisiones en base a eso. Por eso, mucha gente dice que la Big Data es la que va a permitir que muchas cosas funcionen. La inteligencia artificial es una, la biotecnología es otra, nanotecnología, la robótica, gracias al Big Data. Hay como un método que nosotros imaginamos para procesar esa data, ¿no? Hablando de Big o hablando de Small. Lo primero es pensar, para mí, es qué quiero resolver. Porque muchas veces nos llaman empresas, organizaciones y nos dicen, bueno, tenemos, ¿qué data tenés para tal cosa? ¿Me podés conseguir la data de tal? La realidad es que medio que creo que así no funciona. Me parece que la mejor manera para que esto funcione es pensar un objetivo, una buena pregunta, digamos, ¿no? O sea, ¿qué cosa quiero resolver? ¿Cuál es el objetivo que tengo? Después de tener eso, vas a pensar cuál es la data que vas a usar. Vas a entrar a analizar esa data. Vas a encontrar insights, estas cosas llamativas, interesantes para contarle a las empresas. Y vas a ejecutar una acción. Y para todo este flow de trabajo, toda esta forma, esta cadena para resolver proyectos de data, existen diferentes interlocutores. No todos los perfiles que trabajan en ciencia de datos hacen lo mismo y saben lo mismo. Si se fijan ahí en el medio, está la ciencia de datos o el científico de datos. A la izquierda está el ingeniero de datos y a la derecha el analista de datos. Para decir a simple título rápido, digamos que el ingeniero de datos es lo más parecido a un ingeniero de software, ¿no? Es una persona que hace ingeniería, que se topa con problemas que tiene que resolver programando, que tiene que resolver con el método de construcción de software, que tiene que ir a buscar sistemas viejos, tomar esa data, automatizarlo para que lo ponga en otro lugar. Toda esa ingeniería dura, y más hoy y en Argentina, donde hay muchos sistemas viejos, muchos sistemas con tecnologías obsoletas, tienen que ponerse a entender eso y poner los datos a disposición del resto del equipo, en este caso los científicos de datos y los analistas de datos. Nosotros, por ejemplo, en Rocking Data, tenemos 2 personas que hacen esto, lo ponen en un data lake, que es un repositorio de datos mucho más pulido, con mejor calidad, y después ahí acceden los analistas de datos a hacer los trabajos. El científico de datos en el medio, como la estrella de todo esto, ¿no? El que realmente le saca valor de verdad a los datos. Y fíjense, debería tener conocimientos de matemática, de estadística y de algoritmos, ¿no? Algoritmos no dejan de ser un software que se desarrolla, un programa que se escribe, que ejecuta una serie de pasos. Esos algoritmos muchas veces, nosotros, por ejemplo, trabajamos con open source, con código abierto. Usamos Python, usamos R, tomamos datos, tomamos algoritmos que ya existen muchas veces y los adaptamos. Los adaptamos creando lo que se llaman nuevas variables. O sea, generamos como nuevos datos a partir de los datos que ya tiene un cliente. El perfil este es un perfil súper difícil de encontrar, es como el más buscado, ¿no? No solamente tiene que saber eso, sino también tiene que tener adaptación a los negocios, entender de diferentes tipos de proyectos, tiene que cumplir con determinadas pautas de trabajo dentro de un equipo, porque muchas veces trabajan no en el área de tecnología, sino trabajan en el área de marketing, trabajan en el área, es como un mundo nuevo, ¿no? Y los analistas de datos son como el perfil más soft de estos 3, y es un perfil que se pone a disposición del negocio para ayudarlos a encontrar respuestas, ¿no? Por eso dice data y comunicación, o sea, tiene que poder usar herramientas como, no sé, Excel, usar herramientas como SQL, como PowerPoint, empezar a entender de a poco cuáles son los desafíos que tiene una empresa y ir ayudándolos a profundizar en esa data. Aunque mucha gente piensa que ahí vienen los científicos de datos, piensa que somos todos así, pero la realidad es que hay muchos perfiles distintos. Y para entender, me parece la mejor manera, vamos a hacer como un paneo muy general por qué cosas resuelve la ciencia de datos y qué cosas resuelve el análisis de datos. Porque ahí va a quedar claro, y esos son como los 3 conceptos que quería charlar hoy. El primero es, ¿qué pasa cuando quiero resolver un problema? Tengo que empezar a mirar la data. El primer punto es decir, ¿qué pasó? Responder qué pasó. Imagínense que estamos hablando de una universidad y decimos, bueno, quiero ver los que dejaron la carrera. Bueno, me pasan un Excel o me pasan un tablero online que dice, bueno, todos estos alumnos dejaron la carrera este año. Bueno, listo, ya pasó. Es una descripción de algo que no hay nada para hacer, digamos, ¿no?
Es como un nivel muy básico. Un nivel más avanzado es este, es pensar por qué pasó, hacer una especie de diagnóstico. Imagínense una visualización interactiva. Muchas veces los que trabajan en esto van a escuchar el concepto de cubo o de herramientas como dashboards online que te permiten hacer visualizaciones con filtros. Imagínense, entonces filtro los que vienen a la noche, los que van de tal sede con tal profesor, y son esos los que dejaron la carrera. Entonces empecé a entender un poco más por qué pasó, es un nivel un poco más profundo. Más niveles, tenemos que pensar qué pasará, una proyección. La predicción que hablamos siempre de la ciencia de datos es esto, ¿no? Generar una tendencia futura. Imagínense que podamos decir, estos alumnos dejaron, estos alumnos se comportan parecido, por ejemplo, llegaron tarde igual que estos, dejan, no pagan, un montón de variables que yo empiezo a analizar y digo, bueno, los que dejaron y estos se le parecen mucho, entonces la probabilidad de que esos alumnos dejen también es mucha más alta en esos casos, ¿no? Imagínense que yo la lista de alumnos le pego 95%, 100% de probabilidad de que deje, 30%. Ese ejemplo que lo pongo con alumnos aplica a clientes, aplica a empleados, aplica a un montón de cosas y esos son los proyectos que más van a funcionar en los próximos años. ¿Y qué acción tomar? Está bastante relacionado. Prescripciones, ¿no? Imagínense que si hablamos de esta universidad, que pueda agarrar y decir, bueno, decano, estos son la lista de los alumnos que tienen alta probabilidad de dejar. O que les envíe un mail directamente a los alumnos y les diga, che, fíjense, están faltando mucho, ¿no? Empezar a ejecutar acciones bien concretas en función a lo que pasa. Y ahora vamos con los dos conceptos que les decía. El primero, Big Data. Ahora vienen los otros dos. Estos dos pasitos de respuesta en análisis de información es lo que se conoce como Data Analytics. Y estos dos que están acá, los siguientes, son los que se llaman Data Science. Los primeros dos son más, como dice ahí, de diagnóstico, de dar cierta respuesta, y los últimos dos son de mirar al futuro, ¿no? Por eso, muchas veces se dice que la ciencia de datos lo que busca hacer es mirar la historia para predecir el futuro. Una de las primeras cosas que suele haber cuando uno se pone a trabajar con datos es que las empresas, las organizaciones te dicen, bueno, pero ¿qué datos puedo usar? Porque yo no tengo buenos datos o no lo sé. Entonces ahí nos metemos, ¿no? Hay como dos grandes mundos. Primero los datos internos de las compañías o de las organizaciones, ¿no? Imagínense acá una empresa clásica, la facturación, los clientes, los pedidos. Si fuese una universidad podrían ser los alumnos, los profesores, las sedes, los horarios, los exámenes, o sea, hay un montón de datos, ¿no? Y los datos internos creemos que es como la fuente principal de conocimiento, porque muchas veces se dice, yo tengo los datos, pero el tema es que la mayoría de las empresas no hacen nada con los datos, o hacen muy poco porque no pueden profundizar la mirada. La ciencia de datos te da como una especie de lupa para mirar en profundidad esa información y encontrar cosas, patrones, insights interesantes para contar. Y los otros datos que están afuera son los externos, que a veces son datos gratuitos y a veces son datos pagados. Por ejemplo, los datos del INDEC, que son los datos de los censos y estadísticas que todo el mundo conoce, esos son gratis. Los datos como Open Data o Datos Argentina son portales de datos que están ahí puestos online de forma gratuita también, que se pueden bajar, por ejemplo, imagínense, listado de bicisendas, dónde están archivos CSV, archivitos separados tipo de Excel, con todas las bicisendas donde están, todas las estaciones de servicios del país, de todas las marcas, dónde están, qué productos venden, todo eso está ahí, los árboles de la ciudad de Buenos Aires, o sea, esa información que está, las escuelas, esa información que está ahí disponible, gratuita, a veces bien actualizada, a veces no, a veces tiene un año para atrás, pero si vos decís, quiero ver todas las escuelas que hay para hacer tal análisis y están actualizados a un año atrás, vos podés decir, bueno, más o menos me sirve como una muestra, ¿no? Me sirve más que estar infiriendo esa data, imaginándomela, la busco de ahí y digo, bueno, habrán aumentado un 10% cantidad de escuelas, no sé, o habrán disminuido, no sé. Lo mismo con otras informaciones como la cantidad de personas viviendo en una manzana. Properati, por ejemplo, te dice, te puedes acceder a información de transacciones de ventas de casas, entonces puedes bajar esa data y con un algoritmo nosotros, por ejemplo, obtenemos cuánto vale el metro cuadrado de cada lugar. Entonces,
Por ejemplo, alguna empresa que nos contrató, nos dicen, bueno, yo tengo todos estos bares y restaurantes en todo el país, tengo 500.000, ¿no? Que más o menos será ese el número, a los que le vendo cosas, ¿no? Entonces nos pasaban latitud y longitud y nosotros le pegábamos información adicional a esa latitud y longitud, ¿no? Por ejemplo, el metro cuadrado, ¿cuánto valía ahí? ¿Te puede servir eso? Y sí, es un indicador socioeconómico. Google Maps, por ejemplo. Si vos a Google Maps le haces una petición, te conectás usando lo que se llama una API, que es como un conector, tomás esos datos de ahí y decís, bueno, acá de este punto hay cierta latitud, longitud, hay bomberos, hay escuelas, hay cuántos negocios hay en esa zona, es una zona comercial, no lo es. Empezás a entender el mundo a través de los datos, ¿no? Google, por ejemplo, tiene un modelo que más de 6.000 peticiones por día te empieza a cobrar, ¿no? Pero bueno, si haces más de 6.000 peticiones es porque estás haciendo un negocio con esto, está bien. Lo mismo con las otras redes sociales. Esto es muy por arriba. Lo interesante de este mundo es que es casi infinito, porque puedes usar datos de adentro de una corporación más datos de afuera. Nosotros hacemos mucho eso y las empresas lo valoran un montón porque dicen, che, la verdad que no sabía que se podía conocer esto de mi negocio, porque ahí está la creatividad de nuestro trabajo, que es un trabajo absolutamente creativo. Y ya yendo a un poco a redondear, les quiero contar este concepto de Machine Learning, ¿no? Que es el algoritmo más usado de ciencia de datos, por eso se los quiero mencionar. ¿Toman decisiones inteligentes? Sí, analizan muchas variables, ¿no? Como podemos decir el ejemplo que estaba dando de una predicción de una venta, de manera rápida y escalable. No es lo mismo agarrar datos, mirarlos en un Excel y tomar una decisión que hacerlo con un modelo de Machine Learning. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si queremos categorizar alumnos que pueden dejar la universidad, hacemos el algoritmo de Machine Learning, lo ponemos disponible y cada alumno que entre se va a categorizar solo, ¿no? Antes de esto, ¿qué había que hacer? Decir, bueno, ¿qué alumnos nuevos ingresaron? Lo observo y lo decido, ¿no? Por eso es escalable, porque si tenés 1.000 alumnos o 1.000.000, es lo mismo. Es más, es mejor si tenés más, porque puede entender más, no variables, sino como casuísticas, ¿no? Conoce más casos y aprende mucho mejor. Y se adapta a los cambios, como decíamos recién, cantidad de alumnos, por ejemplo. Este es todo un esquema que nosotros tenemos, es como nuestro propio forma de trabajar. La verdad que no existen muchos frameworks o buenas prácticas de data science. Se está todo armando, nosotros tenemos como lo nuestro que estamos diseñando y acá lo pongo de una manera muy simple como obtener los datos, implementar el modelo de Machine Learning, generar ese conocimiento, ponerlo en producción, que a veces es hacer una PPT, hacer un archivo de Excel, conectarlo a un tablero que ya tenga la empresa, hacer una API para que consuman todo el tiempo. Por ejemplo, un caso que hicimos fue para scoring crediticio. Entonces, nos llega de parte de la empresa el dato de una persona y nosotros le devolvemos tipo un sí o no, o le devolvemos un numerito sobre eso, ¿no? Una decisión. Y después las empresas generalmente toman las decisiones de qué van a hacer con el resultado de esos modelos, ¿no? Acá hay algunos modelos, segmentación, por ejemplo, identificar grupos de gente, de clientes o de empleados o de alumnos o de puntos de venta, sistemas de recomendación, ¿no? Es como cómo predigo la oferta para cada cliente. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso, ¿no? Predecir la demanda, que es cuánto voy a vender en los próximos meses, ¿no? Ahora con el contexto que vivimos, esto se rompe todo, ¿no? Pero es un modelo que funciona. Detectar fraude en forma automática, o sea, empezar a detectar transacciones que posiblemente sean fraude. Por ejemplo, Mercado Libre tiene probablemente el mejor sistema de detección de fraude de Latinoamérica. Es la empresa con menos fraude, de hecho, y eso le permite escalar un montón, o sea, porque no tiene tantos problemas de ese estilo, porque generaron la inteligencia artificial para evitar eso. Predicción de abandono sería como lo que decíamos de los alumnos. Valor del ciclo de vida es entender cuánta plata te va a dejar un estudiante nuevo a una universidad, un cliente nuevo. O sea, es tratar de predecir qué cosas le puedo vender a lo largo de todo el ciclo de vida de esa persona en tu organización. Optimización de precios, que es lo que hace Despegar y todas esas empresas que te van cambiando los precios. Scoring crediticio es tipo lo que decía, como por ejemplo, lo que hace un banco, ¿no? Estos son algunos modelos de Machine Learning. Fíjense que ni siquiera estamos hablando de tecnología, estamos hablando de el Machine Learning resolviendo problemas. Ese es el foco, digamos, ¿no?
Porque si no se vuelve un foco netamente técnico. Y cuando ustedes van a una compañía, al gerente, al director que toma la decisión, no le interesa la técnica. Le interesa entender en qué lo vas a ayudar, cómo le vas a facilitar la vida, ¿no? Y es esto lo que estamos viendo. Netflix, y les cuento con esto y voy cerrando, tenemos dos casitos que van acá en Netflix: segmentación de clientes, o sea, identificar grupos y recomendar. Netflix es como la mejor compañía haciendo eso. Lo primero que hicieron fue pensar, ¿qué hacemos? ¿Implementamos Machine Learning en toda nuestra compañía? ¿Hacemos todo con Machine Learning? No. Dijeron, hagamos una cosa. Creemos el perfil analítico, que es entender más o menos en gran detalle, diría, ¿no? No más o menos, sino en gran detalle todo lo que hace una persona dentro de la plataforma. O sea, vemos una película en la tele, después la pasamos a ver al celu, después pasamos, en la semana vemos 1 hora por semana y los fines de semana vemos 15 minutos, nos gusta tal actor, generaron como 300 subgéneros. Para nosotros es terror, comedia, para ellos es terror en Rumania con niños de protagonista, suspenso en Estados Unidos, generaron muchas microsegmentaciones y con eso perfilan muy bien. Pueden hacer buenas recomendaciones porque entienden mucho sobre nuestro comportamiento. Esa visión del cliente es la que se plantea como el futuro del marketing, ¿no? Que no tiene nada que ver con perseguir a la otra persona, con mostrar los ads en Instagram, eso es otra cosa. Esto es entender en profundidad al cliente y hacerle llegar ofertas, como en el caso de una película, o una canción en Spotify, o un producto, hacerle llegar eso de manera relevante. En vez de mostrarle 500 cosas que no va a comprar, mostrarle 3 que la probabilidad que tiene que compre es altísima. Y encontrar patrones es esto que decíamos, ¿no? Como cuál es el patrón de qué películas me gustan. Y lo interesante de esto no es que Netflix sea bueno haciendo Machine Learning y que hayan innovado en esto, ¿no? Sino que consiguió, porque esto es lo que hay que mirar, ¿no? Además de la tecnología, ¿qué impacto tiene en el negocio? O sea, ¿qué impacto consiguió la organización implementando esto? Porque esto es lo que consigue más presupuesto y por supuesto consigue más innovación y más crecimiento, ¿no? Consiguieron el 75% de uso de esto. El 75% de los usuarios de Netflix mira las recomendaciones. Imagínense la cantidad entonces de películas y de series que se incrementaron a lo que pensaba ver una persona. A mí me pasa, por ejemplo, estoy terminando de ver una serie, no sé qué voy a mirar, me recomienda otra y digo, a ver, está buena, entro. Y como que compré, ¿no?, ese producto que me quisieron vender gracias a la recomendación certera del recomendador, ¿no? Entonces, en definitiva, cuando hablamos de todas estas tecnologías, lo que estamos hablando es de dos cosas. Una es generar insights, que básicamente se traduce en un nuevo conocimiento, ¿no? Un insight puede ser como, a los que les gustan estas películas de terror, también suele gustarle tal. Ah, mira, no lo había pensado. Entonces, la recomendación automática te lleva a convertir más. Y lo que buscamos, en definitiva, hacer en las organizaciones, ¿no?, universidades, empresas, gobiernos, son dos cosas. Generar una cultura de datos, que es esto de incorporar tecnología de datos y tomar decisiones en base a los resultados de los datos, que no es lo mismo, puedes tener datos y no hacer nada. Y generar compañías data-driven, que son compañías que no se basan en la intuición, que no se basan en lo que me imagino o en lo que antes se hacía así, sino que se basan en los datos, el análisis certero que se hace de esa información para tomar decisiones más informadas, ¿no? Bueno, hasta acá llega lo que les quería compartir y, bueno, cuando quieran arrancamos las preguntas y respuestas. Freddy, yo tengo varias preguntas que me llegaron, así que si te parece puedo empezar yo y creo que Nicolás también Dale. tiene algunas preguntas. Y Jorge me está diciendo por acá también tiene algunas preguntas. Y por supuesto, cualquiera de los presentes que quiera sumar preguntas o levanta la mano o las puede poner vía chat y serán todas bienvenidas. Acá hay una pregunta de Ezequiel. Te cuento que nos están viendo desde Rosario, así que le mandamos saludos a la gente de Rosario. Saludos a Rosario, me encanta. A Marcela, que está de Rosario, bueno, nos están acompañando desde muchos puntos del país. Si te parece, te puedo trasladar la primera pregunta, tengo dos, y comenzamos con esas,
y luego, si te parece, pasamos a las de Nicolás. Acá me dejan una pregunta que dice, ¿qué beneficios puede traer para una empresa post-cuarentena conocer la información del usuario? O sea, entiendo que digamos, haber un vuelco masivo hacia el uso de las redes, bueno, evidentemente las empresas que nos están ofreciendo servicios de todo tipo, como los que mencionaste, también están haciendo una captura de nuestras, digamos, las apetencias de uso, ¿no? Cantidad de tiempo que pasamos online, videoconferencias que hacemos, uso de redes. Sí. Así que, bueno, Sí, un poco, total. ¿cómo se puede explotar todo eso? Bueno, ¿Qué bien. visión? Mirá, lo primero que se me ocurre pensar es que digamos, es lo mismo que se podría haber hecho antes, digamos, ¿no? Eh, lo que pasa que ahora quedó muy en evidencia, digamos. No sé si hay que hacer algo muy distinto, digamos, ¿no? A eso quiero decir. Eh, Estas tecnologías ya existían de antes, y si vos, por ejemplo, cuando un cliente te compraba un producto, ¿no? Te compraba un paquete de viajes, no sabías qué recomendación hacerle, cuál es la siguiente, hay un modelo de Machine Learning que se llama Next Best Offer, como siguiente mejor oferta. Si no sabías qué recomendarle, ya estabas mal antes, ¿no? O sea, estas tecnologías de datos, y especialmente para el marketing, lo que buscan hacer es que la data se vuelva el principal activo, digamos, ¿no? O sea, retener data, entender data, que no siempre es de las redes sociales. Por ahí es un cliente que te compró un WhatsApp, que vos hayas escrito qué te preguntó. Por ahí te pregunto, che, quiero un viaje a tal lado, pero no lo puede comprar por X razón. Estás guardando ese contacto, estás guardando por qué te preguntó, estás guardando cuándo te preguntó, estás guardando cuánta gente iba a viajar. O sea, empezar a tener una mente orientada a datos es eso también, ¿no? Construir tu set de datos o construir la información que te va a permitir empezar a mirar con más inteligencia y con menos supuestos, ¿no? En concreto, te diría que una de las cosas que se puede hacer es utilizar el comportamiento que vos tengas registrado en una organización de turismo, por ejemplo, para empezar a armar por L paquetes, ¿no? A nosotros nos pasó, yo hice un proyecto con una empresa de entretenimiento que estaba alargando una campaña para unos recitales, y empezamos y nos dijeron, tomen, esta es la data de todas las compras que hicieron en las anteriores ediciones. ¿Me ayudan a pensar las campañas de publicidad? Sí, obvio. Miramos los datos y empezamos a encontrar que la gente que iba a la entrada más cara la compraba en la última semana. La gente que compraba entradas baratas iba de más de 4 personas. La gente que iba del interior preguntaba si, no sé. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Con todos esos insights que nosotros generamos mirando la data, se los devolvimos en un tablero, un PowerPoint, no importa cómo, ¿sí? ¿Te das cuenta? O sea, no importa cómo esté la información, siempre que se entienda. Entonces, ellos miraron y dijeron, che, ¿sabes qué? A esta gente que viene de Córdoba, porque el recital es en Buenos Aires, le vamos a enviar una promo que sea combi, más hotel, más, ¿no? ¿Entendés? Es como mirar la data, mirar lo que pasó antes, intentar predecir un comportamiento que te busque una conversión mayor en la venta. Te traslado otra porque van llegando cada vez más. Me preguntan, ¿cómo ves vos de acá a 5 o 10 años redefiniéndose los puestos de trabajos relacionados con la ciencia de datos? O sea, ¿qué nuevos puestos estarían apareciendo? Si un joven profesional tendría que pensar a futuro en esta área de conocimiento. Muy buena pregunta. Mira, justo el otro día me junté con el líder de ciencia de datos de Mercado Libre, y tuvimos una reunión con mi equipo y estábamos charlando, aprendiendo, discutiendo temas. Y en un momento uno de mis socios le preguntó, ¿cómo haces para contratar un científico de datos o una persona que va a trabajar en tu equipo que no sabes qué problema va a tener que resolver? Porque es un problema que todavía no lo sabes cuál es, ¿no? Entonces, lo primero que se me ocurre es que hay ciertas como habilidades conocidas como los soft skills, que son esas habilidades como más blandas, no tan técnicas que se pueden aprender en un curso de Python, sino más relacionadas a alguien que le guste aprender todo el tiempo, que no tenga ningún problema en, che, mira, nunca usé Python, pero me voy a poner a aprenderlo. Bueno, yo aprendí R nada más. Hay gente que te dice, no, no, a mí me gusta R, uso R nada más. Ok, a mí ya no me interesa ese perfil.
Ese tipo de cuestiones, ¿no? Ganas de aprender todo el tiempo, flexibilidad, eh, entender la priorización, porque también hay muchos perfiles que son muy investigación, ¿no? Son muy de investigación. Entonces, puedes decir, che, mira, pensemos la manera de resolver este problema. Ok, dame 6 meses. No, no, es una empresa, dame 3 semanas tenés, ¿no? Es como un mindset distinto, que es una mezcla entre un investigador, un científico, porque se usa método científico, esto de iterar y probar y todo, más un montón de habilidades de relacionamiento que tenemos que desarrollar como personas, ¿no? Que por ahí la ingeniería tal vez no te entrene tanto para eso, ¿no? Eh, entonces, yo, por ejemplo, en Rocking Data tenemos un filósofo, tenemos una persona de marketing, una comercialización, 2 economistas, tres ingenieros, un administrador de empresa, un licenciado en sistemas de información. Bueno, o sea, casi no repetimos carreras. O sea, son todos de diferentes perfiles. Muchos hicieron maestría en ciencia de datos para poder laburar en esto, pero vienen de diferentes backgrounds. Y eso nos encanta, esa diversidad. Bueno, tenemos 4 más por el chat, una mano levantada y algunas más que tengo por ahí esperando. Así que Dale. voy a tratar de leerlas rápido y vos sabrás. Por acá Bien Alejandro, cortito. sí, nos pide si por favor nos podrías expresar nuevamente la diferencia entre Data Science y Machine Learning. Claro. Bueno, es todo un tema, porque hay mucha gente que todavía sigue discutiendo esto, pero básicamente para que tengas una idea, Alejandro, eh, Data Science es más amplio que Machine Learning, es mucho más amplio, incorpora otras prácticas, ¿no? Y el Machine Learning es como la disciplina de Data Science más conocida y más utilizada. Bien. Marcelo nos pregunta si en la estructura de recursos humanos de los científicos de datos no sería útil contar con psicólogos que se dediquen a la psicología cognitiva, que son los mismos que trabajan en el desafío de Turing, por ejemplo. Sí, sí, bueno, la verdad que yo, por ejemplo, yo me formé como una persona de datos, digamos, en una empresa de telecomunicaciones que había un equipo de 100 personas. Y, por ejemplo, teníamos un sociólogo, que no es lo mismo, pero me doy cuenta que la mirada social y de ese tipo de conocimiento suma un montón en estos proyectos, porque muchos proyectos son de entendimiento del comportamiento, ¿no? En nuestro caso, nosotros, Rocking Data, tenemos un filósofo que no es lo mismo tampoco, pero tiene una visión muy social, y también tenemos perfiles muy especiales, digamos, que son ingenieros, pero que les encanta lo social, que les encanta la psicología. O sea, creo que este tipo de cosas, como las que menciona Marcelo, son las que para mí hay que meterlas cuando si pensamos una carrera ideal para formar un científico de datos, son las que hay que meter, sí o sí. Bien. Iván consulta si la implementación de 5G va a influir en el crecimiento de la Big Data. Totalmente, totalmente es así. Yo viví justo el paso del 3G al 4G, trabajando en una empresa de telecomunicaciones, y lo que pasaba es que la gente genera mucho más datos y envía y recibe mucho más datos. Porque haces un video hoy y decís, en vez de grabarlo en 4K, lo grabo en menos calidad porque voy a tardar un montón en mandarlo, pero cuando llegue 5G no vas a tener esa limitación, entonces vas a enviar mucha más información, ¿no? El 5G, el IoT, y la computación cuántica es como lo que va a revolucionar el mundo de los datos. Muy bien. Roberto tiene una consulta técnica. Él conoce algunas herramientas relacionadas como Hadoop y Cloudera y pide una recomendación, si vos lo podrías orientar, sobre cómo considerás que es conveniente encarar lo referente a Machine Learning. ¿Qué herramienta usarías? Bueno, buenísimo. Hadoop es como la abstracción de este tipo de herramientas para implementar Big Data. Antes existían Hadoop y Hortonworks, ahora Cloudera es como la principal. Nosotros, por ejemplo, usamos mucho Amazon, y para muchas de las cosas usamos la suite en la nube de Amazon Machine Learning, ¿no? Es un tecnicismo que habría que analizar para qué lo va a usar y cuántos datos estamos usando. Es muy difícil recomendar sin conocer mucho el problema del que se está refiriendo, pero sin duda Cloudera y Amazon van a ser los referentes de este tema, y creo que va por ahí la conversación, ¿no? Genial. Bueno, Erika manifiesta que es un placer escucharte. Creo que Gracias, Erika. la mayoría sentimos lo mismo. Y te pregunta cómo definís el equilibrio óptimo de competencias
de tu equipo de trabajo? ¿Cuál sería una mixtura, un blend óptimo en tu equipo de trabajo? Sí, en mi equipo de trabajo me gusta gente de conocimientos, o sea, me gusta gente que tenga una mirada fuerte en el negocio, o sea, que diría en un 75% sea gente que le guste entender problemas de negocio, o sea, que diga, che, me encantaría saber cómo ayudo con Machine Learning a que un hospital funcione mejor. Me encantaría saber cómo hago para eficientizar este método para que proyectemos mejor las ventas de tal producto. O sea, que su cabeza sea de resolver problemas para un fin específico. Eso es una visión de negocio. Para mí, eso lo tienen que tener todos. Después, estamos encontrando ese blend. Tenemos mucha gente fuerte en ingeniería de datos. Y después el resto te diría que son gente que está programando en Python fuerte. Nos imaginamos como un perfil de UX y de desarrollo de software fuerte ingresando en los próximos años a Rocking Data. Todavía es como que eso muchas veces lo estamos tercerizando, pero me imagino eso va a pasar. Bien. Leonor está en la última etapa de formación de la licenciatura en matemática y le interesa muchísimo la ciencia de datos, tiene conocimientos de R y te consulta sobre qué postítulos considerás que serían convenientes que obtenga para poder transformarse, digamos, en una profesional en el área del análisis de datos. Bueno, ellos ya tienen mucho camino recorrido, ¿no? Con matemática y con R, que es como el lenguaje estadístico más potente. Eh, si tiene ganas de hacer un posgrado, seguramente una maestría en ciencia de datos, con el perfil que tiene ella, que es bastante técnico, me parece que lo ideal sería una maestría de ciencia de datos no tan técnica, ¿no? Una maestría de ciencia de datos más conectada con el negocio. Yo si tuviera que contratar una persona de matemática, diría, bueno, quizás no tiene tanto conocimiento de empresas, por ejemplo. Me gustaría que haga o un MBA, una maestría de ciencia de datos con una orientación corporativa, ¿no? Pero eso es una idea mía, digamos. Claro, la formalidad matemática para las ecuaciones, los modelos ya lo tiene. Ya lo tiene todo, ya lo tiene todo. Sí. Correcto. Bueno, muy bien. Y bueno, nos quedan preguntas de Nicolás y de Jorge, que tiene varias acá Dale, que sí, Jorge. hacer con respecto a tu empresa y al emprendedorismo. Bueno, Dale. Nicolás. Te pregunto yo, Freddy, entendiendo que Sí, el Nico. futuro está en los datos, como bien vos explicaste recién en la charla, y que de hecho hoy es el recurso más valioso que tienen las organizaciones, ¿no? Sí. Actualmente, ¿cuánta demanda existe en el mercado para este tipo de empleos? Y sumado a eso, te hago otra pregunta, ¿cuáles crees vos que son los conocimientos que son fundamentales? Recién nombraste programación, R, Python, probabilidad estadística, matemática, son materias que nosotros en la UAI, en la carrera de ingeniería, las tenemos, y si vos crees que son una buena base. Sí, arranco por esa, son sí, sin duda una muy buena base. Me parece que no llegué a hablar tanto de eso en mi presentación, pero es como un blend de perfiles, ¿no? Este conocimiento matemático, estadístico, de software, ¿no? Es súper clave. Los proyectos de ciencia de datos para mí son como proyectos de tres cosas, ¿no? Un proyecto de datos involucra tecnología, software fuerte, involucra negocio, entendimiento del problema, e involucra también la estadística y la matemática, digamos, ¿no? Esos son como los tres grandes mundos. Y, por ejemplo, recién Leonor preguntaba, ella viene de la matemática, tendría que fortalecer los otros dos, si quiere. Aunque, por supuesto, cada uno tiene sus fortalezas, ¿no? O sea, si te gusta el software y querés ir por ese camino, está buenísimo que vayas por ahí y que sigas aprendiendo más lenguajes. Python es el lenguaje más poderoso que existe, después hay otros que están ahí como peleándola. Incorporar otros conocimientos como más, como decíamos antes, habilidades más blandas de trabajo en equipo, de entender un problema rápido, de tener capacidad de saber priorizar las tareas, ¿no? O de ser flexible. El desarrollo de software es muy estructurado y capaz que entras a una empresa y te dicen, che, mira, este proyecto que tenías hoy no lo tenés más, ahora tenés este. ¿Cómo reaccionás ante eso? Entonces, ese tipo de habilidades hay que desarrollarlas, no las tenemos naturalmente en general, y está bueno aprender o dejarse coachear por gente que sí las tiene, ¿no? Y tu primera pregunta era sobre el futuro de la profesión. Bueno, mirá, hace poco leía en estudios globales, un 80 y pico % de empresas del mundo
estaban declarando que iban a contratar proyectos de personas que trabajan en proyectos de ciencia de datos en los próximos 5 años. 80 y pico %. O sea, esto es muy real. De hecho, el año pasado hay empresas como bancos que contrataron 300 personas, de las cuales 150 eran perfiles como estos. Cosa que no está pasando en otras industrias, ¿no? En otro tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, la necesidad realmente está, todas las organizaciones se van a tener que convertir en organizaciones de datos a nivel general, y por lo tanto este tipo de conocimiento va a ser cada vez más buscado. Bueno, Freddy, mira, hay muchas preguntas que me están quedando, pero me gustaría, porque vamos a tener tiempo, que me parece muy importante porque cuando interactúe con gente, porque estamos por este canal, me escriben también por los otros canales, por el WhatsApp, por Estamos volviendo locos, Darío. No, y muchos me están preguntando, ¿cuándo va a hablar de todo este tema de emprendedorismo que me interesan? Porque yo estoy haciendo algo y bueno, y tengo algunas trabas. Y era el espacio que quería que interactúes con Jorge, que es nuestro experto en emprendedorismo, ¿no? Con todo el gran trabajo que está haciendo no solo con gente universitaria, sino aún con gente preuniversitaria, que ya empiezan a inculcarle esta mentalidad de emprender, y todos los eventos que él hace, ¿no? Aprender a emprender, o el Junior, etcétera. Y con la alegría que tenemos hoy de que, bueno, Jorge ha tenido el honor de apadrinar proyectos que vimos en estado muy germinal y que hoy son empresas realmente prometedoras en el mercado, inclusive algunas ya apadrinada con fondos ángeles desde el exterior por su proyección, lo que ven que puede rendir. Y creo que en ese grupo, en esa línea, está tu emprendimiento, así que creo que nos puedes enseñar bastante sobre eso. Y bueno, lo dejo a Jorge con el habla para que interactúen. Dale. Bueno, Jorge, querido. Freddy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, contento de charlar con vos. Bárbaro. Les comento que a Freddy lo conozco de chiquito, sí, lo conozco desde que era alumno y hasta ahora que es un emprendedor de mucho éxito. Hay algo que nosotros siempre evaluamos desde los emprendimientos, que es cómo se conforman desde el génesis los equipos de trabajo. Yo sé que vos estás ahí con Diego y Martín. ¿Cómo fueron esos comienzos? Porque sé que son amigos. ¿Sí? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Sí? De comenzar a trabajar con amigos. Totalmente. Mirá, para mí, bueno, primero agradecerte y estar contento de charlar con vos, que muchas de las cosas que vos hiciste cuando eras mi profesor me sirvieron un montón hasta hoy. La cuestión de la visión de marketing, la visión comercial, la visión en pensar en el usuario, digamos, ¿no? Eso me sirvió un montón. Agradecerte por eso. Y bueno, sí, con mis socios y amigos nos conocimos trabajando en una compañía, nos sentábamos en la misma mesa, empezamos a tocar juntos, compartíamos la banda y empezamos a darnos cuenta que eso que hacíamos, trabajar con datos, era algo que tenía mucho futuro y evidentemente era algo que iba a ser cada vez más buscado, ¿no? Entonces, lo que hicimos ahí al principio fue empezar a generar proyectos tipo prueba, ¿no? Imagínate como MVPs y decir, che, esto puede andar, esto no. Tiramos como 20 ideas hasta que dijimos, bueno, no estamos tan maduros para lanzar una app, no estamos tan maduros para lanzar una plataforma, pero sí podemos venderle este tipo de proyectos a empresas y mientras tanto aprender qué necesitamos, ¿no? Ir entendiendo el mercado. Creo que la mejor cosa que pudimos haber decidido fue lanzarnos rápido sin saber bien qué íbamos a hacer, porque si me preguntabas al principio me decías, che, pero ¿qué haces? ¿A qué industria trabajás? Cualquiera. ¿Y qué tipo de proyectos haces de datos? Lo que me pidan. O sea, así no se puede seguir, ¿no? Pero eso me sirvió un montón, porque dije, bueno, ok, las empresas grandes me piden cosas, me las pagan así, me las pagan en 90 días, las más chicas no tienen plata, empecé a entender todo eso, que me parece que fue como lo más rico que pudimos hacer, ¿no? Como que hicimos un MBA emprendiendo, digamos, ¿no? Perfecto. Esta experiencia que vos me hablabas, y yo a partir de lo que vos decías en tu presentación, me acordaba de una frase de Peter Drucker, que es
un gurú Sí. en lo que es administración y estrategia de negocios, que decía, si no lo podés medir, no lo podés manejar, ¿sí? Sí, Eh, total. Esto llevado a lo que es pequeña empresa, ¿vos crees que se puede democratizar este tipo de servicios? ¿Crees que hay un mercado en la pequeña empresa, que las pequeñas empresas pueden utilizar Yo creo la que Big sí, Data? yo creo que sin duda, no solo que pueden, para mí deben utilizarlo. O sea, sería como uno cuando emprende y haces una pyme, estás muy en posición de desventaja, digamos, ¿no? Lo único que tenés a tu favor es que tu vida es hacer que eso funcione y tenés mucha dedicación y no tenés un jefe que te tenga que decir qué hacer, entonces son las únicas cosas buenas que tenés. El resto es es todo en contra, digamos, ¿no? No tenés plata para invertir, no tenés un cliente, no conoces el mercado, lo estás aprendiendo. Entonces, cualquier herramienta que te sirva para conseguir tu resultado, un resultado mejor, un objetivo, lo tenés que usar. Por ejemplo, nosotros con marketing lo hicimos todo orgánico, sin poner un peso, usando las redes sociales. No pusimos un peso hasta hace una semana o 15 días. Y eso lo que quiero decir es un recurso que teníamos que es gratuito, de alguna manera. Lo único que hicimos fue ponerle horas de nuestra cabeza pensando cuál es la mejor estrategia. ¿Cuál es la estrategia? No sé, dar charlas, postear contenido, hacer alianzas con otras con universidades. O sea, empezás a pensar toda una estrategia para utilizar ese recurso, que en este caso es Internet y las redes sociales, a tu favor de tu negocio. Si no tenés a alguien que lo pueda hacer, anda a buscar a alguien que te ayude, pero sin duda es algo que las pymes van a tener que ir incorporando, como pasó con el marketing digital hace 15, 20 años, ¿no? La visión de Rocking Data, de acá a 10 años, ¿en dónde estamos? De acá a 10 años, Rocking Data debería ser una plataforma as a service. Es lo que se conoce como Data Science as a Service. Es como, imagínate que hoy yo para hacer un proyecto tengo que ir, a veces físicamente, ahora no, pero tengo que conectarme a los datos, tengo que hacer toda una parafernaria para procesar información. Y eso en el futuro, yo me imagino que va a ser una plataforma donde mis clientes entren, pongan usuario y contraseña, suban datos, se conecten, le genere el análisis y el resultado, active otra cosa, eso va a estar todo en la nube y nuestro trabajo va a ser que esa plataforma sea lo mejor posible, digamos, ¿no? Me imagino Rocking Data convertida en una plataforma global. Genial, genial. Gracias, Freddy. Vamos a ver qué pasa. Nadie Gracias, sabe. gracias. Gracias a vos, Bien. creo. Espectacular. ¿Algo que quieras agregar? Creo que Nicolás tenía una pregunta. Dale. Sí, tengo una última pregunta. Freddy, hablaste un poco de todo lo que es fraude y cómo Mercado Libre mejoró todo lo que es fraude. Yo tengo una pregunta del lado interno y no de cara al cliente. ¿Cómo las empresas pueden ayudarse con todo lo que es Machine Learning? Y si les ayudaría a la gente de auditoría, por ejemplo, a mejorar sus trabajos y detectar fraude. Sí, mirá, por ejemplo, por temas de confidencialidad no puedo contar muchos detalles de los proyectos y menos de este estilo, pero muchas veces trabajos que se hacen presenciales, por ejemplo, de fraude, de estar controlando cosas manualmente, controlando documentos o yendo a controlar conexiones en la calle, imagínate, ¿no?, que puedan ser fraudulentas. Los sistemas de Machine Learning lo que te permiten es automatizar la búsqueda constante del fraude, ¿entendés? En vez de estar destinando personas para hacer esa búsqueda de fraude, lo hace un sistema que está todo el tiempo como escuchando eso, ¿no? Entonces, ahorrás dinero y esfuerzo en eso y además podés hacer proyecciones a futuro, ¿no? Se lee como esto como si vos tenés que gastar 20 personas por semana para que vayan a la calle y chequeen los cables, chequeen algo en la calle para ver si hay fraude, por ahí vos podés decirle, ok, no vayas a esas 50 casas, chequea en estas 5 que están acá, que la probabilidad de fraude es mucho más alta que las otras. Entonces, lo que estás haciendo es eficiencia de tu proyecto,
a partir del entendimiento de priorización, digamos, ¿no? Los modelos de Machine Learning funcionan mucho para eso. Excelente, gracias, Freddy. No, por Freddy, favor, tengo gracias. una pregunta más que me llegó sobre si Dale. vos podés referenciar algunas carreras de postítulo o algo que consideres relevante para quien se quiera perfeccionar en el área. Bueno, mira, hay muchas opciones. Todas hay de todo, hay muy buenas cosas para recomendar. O sea, por ejemplo, y tampoco las conozco a todas en detalle, ¿no? Pero hay una maestría que es como la más renombrada, la maestría de Data Mining y Descubrimiento del Conocimiento de la UBA. Es una maestría de 2 años. Yo tengo socios y, bueno, colaboradores de Rocky Data del equipo que se recibieron ahí. Realmente el nivel es altísimo de la calidad de conocimiento que se genera. Es una recomendación que puedo hacer porque tengo la experiencia de trabajar con gente que estudió ahí. Bueno, en San Andrés, por ejemplo, hay una maestría nueva que está muy orientada a lo técnico, a lo matemático. Para los que no tengan esa base, pueden ir a meterse ahí y tomar esa. Tengo también una persona del equipo que estudia en el IAE y está haciendo la maestría en ciencia de datos y tiene un perfil muy interesante porque es como un mix entre lo tecnológico, lo de programación y todo eso, y también con su visión de negocio. La verdad que esa está muy buena. Después hay diplomaturas que están buenas también. Hay muchos cursos online, hay plataformas online de afuera también, que en español no hay mucho, pero que se pueden tomar cursos. Y después, bueno, hay gente que aprende. Yo en el equipo, por ejemplo, tenemos una persona que no hizo ninguna maestría y es tremendo lo que sabe porque se sentó y vio tutoriales, hizo cursos como hacemos todo lo que estudiamos algo. O sea que no hay una receta, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Entiendo. Y bueno, yo cumplo con hacerte una pregunta de forma, pero que me parece muy interesante, digamos, por nuestro Dale. perfil, que lo comparto con vos. Digamos, nosotros somos ingenieros en sistemas, en definitiva, Sí. y hoy la ciencia de datos se ha transformado en una especialización. ¿Cómo ves vos nuestro perfil como ingenieros de sistemas para encarar como profesión la ciencia de datos? Es muy buena la pregunta. Mirá, creo que tenemos muchas ventajas y tenemos algunas desventajas. Te hablo generalizando, por supuesto, ¿no? Después hay perfiles y perfiles. Yo, por ejemplo, me considero un perfil que no es el tradicional del ingeniero. Me gustan muchas otras cosas, como por ejemplo el marketing, lo comercial, la psicología. Me gusta mucho todo ese tipo de cosas. Pero en general, el ingeniero tiende a focalizarse, como la profesión básicamente lo dicta, focalizarse mucho en la tecnología. Y como que lo único importante es construir la tecnología, ¿no? Eso nos posiciona como, bueno, estamos hablando de la ciencia de datos, es tecnología, pero no es solo construir software. Entonces, la parte de software la tenemos muy bien, pero tenemos que ir desarrollando mucho lo otro, ¿no? Y creo que nos falta ahí, nos falta quizás formación en negocios, quizás nos falta formación en habilidades sociales, ¿no? Me parece que tenemos como una base tremenda, por lo menos yo la carrera, la ingeniería que hice en Guay, me sirvió para entender un montón de cosas, pero también sentí que muchas otras cosas las tuve que aprender o haciendo o estudiando por otro lado. Por supuesto es una es una profesión muy nueva también, ¿no? Entonces es como que se está generando. Hay más posibilidades de las que podemos imaginar, me parece. Sí, para mí sí. Está Bueno, buenísimo. Freddy, la verdad me encantó tu charla. Gracias. Le quiero agradecer a todos los presentes, generaron preguntas muy interesantes. Te cuento que yo estuve viendo algunas encuestas que se participaron mientras vos hablabas y hay un 80% de intención de seguir escuchando más Qué bien. webinars sobre datos. Así que creo Buenísimo, que buenísimo. vamos a tener que hablar prontamente con vos nuevamente. Ahí te ponen una idea, mirá, hay que desarrollar el posgrado de Data Science en la UAI, mirá. Buena idea. Exactamente, justo me Buena surgió idea. el posgrado acá. Me dice, sí, Andrés, me encantaría un posgrado. La verdad que vos sabés que la UBA ha empleado muchísimo su oferta laboral. Hace 3 años lanzamos una licenciatura en gestión de tecnología que Sí. casualmente tiene mucho que ver con lo que vos decís, ¿no? Es una carrera donde aporta todo lo que ya conocemos de la ingeniería
pero fuertemente enfocada a las habilidades blandas. Sí, Entonces, sí. yo creo que a futuro, cuando te preguntaban sobre las carreras del futuro, yo creo que se va a producir un mix entre habilidades blandas y técnica, ¿no? Es necesario. Vale, La tecnología evidentemente ha nacido para ser socializada y quedan muchos años para socializarla, así que poder manejar esas habilidades en un profesional me parece que va a ser un elemento distintivo, una competencia profesional interesantísima. Y también, bueno, acá hay muchos alumnos, así que les cuento para que tengan una idea de su futura formación. Tenemos la maestría en tecnología informática y ahora recientemente lanzado el doctorado. Así que, bueno, hay una oferta interesante, la verdad que nos apabulla la cantidad de cosas que hay para ofrecer. Por supuesto que sería muy, muy interesante poder hacer una maestría o una especialización. También salió ahora la especialización en ingeniería de software. Y bueno, sí, la verdad que una especialización en data science sería algo que creo más que interesante. Por muchos motivos, por los spin-offs de investigación y por, digamos, la formación en términos de aplicabilidad en el perfil profesional. Sí, está bueno, muy bueno. Freddy, no sé si querés agregar algo más, si querés dejar un contacto, porque estoy seguro que mucha gente se va a quedar pensando y dice, dale, ¿querés que lo ponga mi mail acá? Sí, por supuesto, sí. ¿No te incomoda? Dale. No, para nada. Ahí puse mi mail y me pueden encontrar en las redes sociales. Está la página web también de Rocking Data en el srockingdata.com.ar. Así que, no, yo más que agradecerles por la invitación. Es especial para mí hablar con ustedes, es como me siento en casa, en serio. Así que contento de haber sido invitado y un montón de gente que se sumó y preguntó, estuvo bueno. Bueno, no quiero dejar de agradecer a Ezequiel, a Fernanda, a Natalia, que nos estuvieron dando soporte técnico durante toda esta jornada, a Jorge y a Nicolás, que han colaborado en la interacción aquí del webinar, y por supuesto a vos por siempre tan amablemente ofrecerte a darnos estas satisfacciones y estos gustos que le podemos brindar a nuestros alumnos y a la gente que está en contacto con la UAI. Y por supuesto a todos los alumnos que han participado, que se tomaron el tiempo en confiar en una de nuestras actividades y participar, y creo que se han ido más que recompensados. Así que bueno, gracias a todos, y estaría dando un cierre a la actividad hasta dentro de poco, me gustaría decir.